Bueno, el texto de esta mañana yo creo que es verdaderamente algo que lo vamos a leer y después lo explicaremos. Yo le digo que por favor abra el libro de Primero de Tesalonicenses 5 al 14 y al 15, porque están llenos de grandes verdades. Y aquí Pablo, quien había escrito una carta a esta iglesia, estaba preocupado acerca de cómo se estaba llevando la iglesia y cómo escribe esto. En el versículo 14 dice: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno unos para los otros y para con todos. Y ahora yo quiero decirle que la iglesia es realmente un milagro de Dios. Diga amén. Amén. Y si usted no me cree, mire a su alrededor. Mire, tome un momento, mire a su alrededor y vea esta gran pregunta. ¿Usted cree que un grupo tan diverso como el nuestro nos uniríamos por nuestra propia cuenta? ¿Usted cree que nosotros tendríamos los amigos íntimos y las relaciones que tenemos aquí si no se fuera por el Espíritu Santo que nos da unos corazones y mentes regeneradas en Cristo? Desde el inicio de la iglesia nosotros hemos visto que la iglesia es única y nosotros vemos desde el tiempo del libro de Hechos que la iglesia, aunque es un testimonio vivo y palpitante de la gracia de Dios, es la manifestación visible de Cristo y su evangelio en el mundo para Él. Sin embargo, no es asombroso cómo ver las diferentes disposiciones y personalidades del pueblo de la gente del Señor. Ciertamente hay una unidad sobrenatural que todos disfrutamos. Y Pablo declara esto en Efesios 4, del 4 al 6. ¿Usted recuerda lo que él dijo? Él dijo: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un solo Dios y Padre para todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Estamos unidos en Jesucristo. Sin embargo, en medio de tal unidad dada por Dios, la diversidad del pueblo de Dios no puede ser mayor que ahora. Esto es evidente desde el comienzo del ministerio terrenal de Jesús. Piense algunos de los hombres que él llamó a ser apóstoles. Ahí estaba Andrés, que probablemente era de una mente abierta y callado. Ahí estaba Pedro, que era impulsivo y descarado. Ahí estaba Felipe, que era muy curioso. Estaba también Juan y Santiago, los hijos del trueno, que a veces mostraban una ternura y compasión increíbles. Ahí estaba Tomás, el pesimista, Simón, el celote, que era de carácter fuerte, y Judas, que era, después entendimos que fue un traidor. Y ahora estos hombres que siempre se llevaban bien, nos preguntamos, no, duramente. Había muchas ocasiones que leemos en la escritura que ellos había muchas tensiones entre ellos, y en un lugar vemos que en el Mateo 20, del 20 al 28, cuando la madre de ellos, la mamá de Santiago y de Juan vinieron aquí con el Señor y le dijo: mira, Señor, aquí están mis hijos. Y de ahí surgió una gran discusión entre los discípulos. Ahora, usted me puede llamar loco, pero ¿no es cierto que podíamos producir una lista similar de gente diversa aquí en Lakeside? Y la respuesta es sí. No se preocupen, no voy a dar nombres. Pero ¿cuál es el punto de todo esto? Que en nuestra diversidad tenemos que aprender a llevarnos todos bien con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Si esperamos mantener una iglesia saludable, es vital que sepamos cómo lidiar con los desafíos relacionales que surgen entre los creyentes. Si ha sido cristiano por algún tiempo, sabe que este puede ser un desafío formidable en 5 minutos. No tengo idea por qué. La iglesia está llena de problemas porque está llena de gente problemática. Cada miembro es un pecador, y aunque todos somos salvos por gracia, todos todavía residimos en una carne humana irredimible y todos todavía luchamos contra el pecado.
El punto es la iglesia crece en proporción directa espiritualmente a lo bien que lidia con el pecado dentro de ella. El apóstol Pablo estaba muy consciente de esto, por lo tanto, él nos instruye en esto mismo en el 1 de Tesalonicenses 5, 14 al 15. Y en esto vemos cómo Pablo identifica 5 categorías específicas de personas que pueden impedir o perturbar seriamente la unidad y el crecimiento dentro de una iglesia. Como veremos, Pablo tenía un gran amor y afecto por la iglesia tesalónica y se preocupaba profundamente por ellos. Elogió a esta iglesia por muchas razones, pero también se dio cuenta de que no era perfecta. Sin embargo, Pablo, sabiendo que no era perfecta, él no se quedó pasivo al respecto. Él instruyó a la iglesia a enfrentar el pecado y erradicarlo. Y él sabía que, como cualquier iglesia, la salud de esta iglesia dependía del hecho de que los creyentes tendrían que estar unidos. En nuestro texto, Pablo, en nuestro mensaje, es bastante directo. Él enumera 5 categorías específicas de pecados con las que tienen que lidiar. 1, los rebeldes. 2, los pusilánimes, los débiles, los cansados. Y el 5 serían los impíos. Junto con la lista de estos comportamientos errantes, Pablo también nos da el remedio. Y lo que me encanta de este pasaje es de que nos enseña qué hacer al respecto, cómo es que tenemos que confrontar específicamente a cada una de estas personas. Y al igual de que en los días de Pablo esta confrontación es necesaria hoy para asegurar que la iglesia se mantenga saludable. Antes de comenzar, permítame lanzar esta pequeña semillita. En caso de que se esté preguntando, los 5 grupos están vivos aquí en Lakeside. Sin duda algunos de ustedes están tentados a mirar a su alrededor. Ahí está tal o cual y etiquetarlo. Pero déjeme que le guarde un poco de esta molestia, y la realidad es de que en un momento cada uno de nosotros ha caído en uno de estos grupos. Dígame. Así que todos podíamos tener una dosis de humildad en este sermón, ¿ok? Ahora, ya que estamos saltando a esta carta yo quiero darle un poquito de antecedentes y contexto de dónde viene esto para que lo enseñe a entender de dónde viene Pablo con estas admoniciones en nuestro texto. O sea que le quiero dar un poco de antecedentes de qué pasó. Primero que nada, Pablo escribió esta carta a la iglesia tesalónica desde Corintio en el año 51 después de Cristo. Pablo había viajado originalmente de Filipos a Tesalónica en su segundo viaje misionero registrado en Hechos 6, 16:1 al 18. Al llegar ahí, comenzó a enseñar en la sinagoga y algunos judíos creyeron después de escuchar el evangelio. Más tarde, que los prosélitos helenísticos y algunas mujeres adineradas se convirtieron. Algunos creyentes mencionados por nombre fueron tal como Jason, Gallo, Aristarco y Segundo. Y aunque la mayoría de los conversos eran gentiles, los judíos de Tesalónica se enfurecieron con las enseñanzas de Pablo, de tal modo que hicieron que Pablo y Silas y su equipo misionero fueran expulsados de la ciudad. Pablo se fue a Berea y predicó allí, y finalmente se encontró con la misma hostilidad, así que se fue de ahí y se fue a Atenas y luego acabó en Corinto. Durante este tiempo, Timoteo fue enviado de regreso a Tesalónica, y ahora esta es la cosa. En un año, él envió un informe a la iglesia a Pablo, y él invitó un buen reporte acerca de esta iglesia. Y esto impulsó a Pablo a escribir esta primera carta a la iglesia de Tesalónica. Incluso con un buen informe, Pablo tenía múltiples razones para escribir a la iglesia. Tenía una preocupación suprema y un afecto cálido por el rebaño de ahí. Y había ahí estado separado de ellos durante tanto tiempo. Él trató de animar a la iglesia y responder a falsas acusaciones que se habían hecho en su contra. Él quería consolarlos de la persecución, de cosas que estaban pasando dentro de la iglesia. Él quería recordarles de la importancia de la pureza moral,
corregir una comprensión errónea de los acontecimientos proféticos con respecto a los que se habían dormido y se estaban relacionando con el regreso de Cristo, e instruirlos también en el día del Señor. Todo esto está cubierto en el primero de Tesalonicenses 1 de 1 al 5 en el versículo 11. Cuando usted llega al primero de Tesalonicenses 5 del 12 al 13, Pablo instruye a la iglesia sobre cómo considerar a aquellos que están en el liderazgo de la iglesia. Estuve realmente tentado a predicar sobre esto porque parecía algo tan egoísta, pero no, es una broma, es una broma. Pero yo sé que Steve ha predicado muy a fondo sobre esto, acerca de la gente que sirve a la iglesia. Así que voy a seguir yo adelante y voy a explicar de 5 pecados específicos que se encuentran en la iglesia y cómo enfrentarlos. Y aunque Pablo recibió una información y que le informa a Timoteo acerca de la iglesia, le preocupa que hubiera una fuerte y un desarrollo grande. Y como le acabo de decir, la iglesia está bajo la persecución. También había algunos que trataban de descreditar a Pablo, y algunos de ellos estaban guiados erróneamente. Algunos otros habían sido engañados del regreso del Señor, y por eso no nos sorprende que dentro de estos creyentes, aunque ellos estaban sólidos en su fe, no nos parecería sorprendente que la gente empezara a comportarse de un modo diferente. Así que con esas cosas en mente, encontramos a la primera cosa que tenemos que confrontar, y es amonestar a los rebeldes. En el versículo 14, él dice: los exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados. Me encanta el modo que John MacArthur identifica acertadamente a las personas como 5 tipos de ovejas en apuros con lo que las ovejas deben de lidiar. Pablo se dio cuenta de que cada tipo de persona podía expresar un comportamiento perjudicial que podía obstaculizar el crecimiento espiritual de la iglesia tesalonicense. Entiendan, todos estos problemas existen en la iglesia de hoy en día. Pero mientras yo leía esto y lo pensé, me di cuenta de que es realmente fácil para nosotros leer una lista de este tipo y decir: oh, sí, como sea. Pero ¿cuántos de nosotros seguimos una lista? Usted ve, a lo mejor las leemos y sí, y ok, no hay problema. Como que no seguimos una lista. Yo le quiero sugerir que después de que usted vea estos 2 versículos, usted puede darse cuenta que mucha gente ignora lo que dice esto. Yo le puedo decir que muchos cristianos toman estas palabras con gran atención. Yo le puedo decir que mucha gente que entra dentro de estas categorías realmente ignoran esto. Algunos de ellos no les importa orar por esta gente y mucho menos ayudar a esta gente, motivarla. ¿Y por qué será esto? Bueno, esto es una cosa, porque es más fácil en una iglesia vivir en un mundo de aislamiento relacional. Y yo le quiero decir que somos muy buenos viviendo así. No es muchísimo más cómodo y seguro estar en una comunión con los demás, que es algo muy superficial. Nos podemos mantener a una gran distancia segura de esas personas porque a nadie nos gusta el conflicto o la confrontación. No queremos entrometernos ni involucrarnos en la vida de otra gente. Entonces, cuando surgen problemas, es mucho más fácil decir: uno de los ancianos tiene que hablar con esa persona. Después de todo, para eso les están pagando. Pero esto, hermanos, escuchen, eso es totalmente erróneo. Fíjense, amados, cómo Pablo está exhortando a los ancianos aquí, y así nosotros lo motivamos a usted, hermano, a que lo haga. Él está diciendo la responsabilidad colectiva de una iglesia. Confrontar es todo el grupo, es la gente que necesita involucrarse, es la congregación en general, la cual debe de ministrar directamente a sus hermanos y hermanas en Cristo. Y por supuesto, esto incluye a los pastores y aquellas ocasiones en las que la supervisión pastoral está particularmente justificada.
Pero yo le voy a decir que con demasiada frecuencia los pastores están sobrecargados de problemas, por lo que las congregaciones en general han descuidado su responsabilidad de tratar con estas personas. La actitud y simplemente no es mi responsabilidad. No lo es, no me quiero involucrar, pero es su responsabilidad. Es la responsabilidad de todos. Y nosotros como congregación fallamos en ministrar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Todo el cuerpo se debilita, deshonramos a Cristo, nuestro testimonio del Evangelio disminuye grandemente y aunque estamos juntos, realmente no estamos amándonos los unos a los otros. Usted no puede ser un cristiano y no estar envuelto en la vida de sus hermanos. Así que para empezar, como vemos, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de enfrentarse a los demás. Y que note algo que es aquí muy importante. En el versículo 14, cuando él dice, y os exhortamos, hermanos, les rogamos, les exhortamos. Usted ve, Pablo está escribiendo aquí, esto es algo urgente, algo que es importante. Usted tiene que tener este sentido de importancia, de urgencia. Esto viene de la palabra griega que dice venir al lado de, implorar para interponer un recurso. Es algo que es importante y la idea es de que cuando vemos a las personas que están luchando de las siguientes maneras, nosotros no debemos postergar las cosas, no debemos evitar o descuidar la responsabilidad de ayudarlos. Nosotros debemos de tener la iniciativa de ayudarlos. El primer llamado que debemos de hacer es amonestar a los rebeldes. Y cuando venimos con ellos, con un sentido de urgencia, ayudarlos, a motivarlos. Este es un territorio familiar para mí. La palabra amonestar es del griego nuoteteo, de donde obtenemos la palabra en español noutético. No sé si usted está familiarizado con esto. Esta palabra en griego tiene una definición muy amplia. Literalmente significa poner en la mente, poner sentido en la cabeza de alguien. Significa alertar a alguien sobre las consecuencias del pecado. Esta palabra es a menudo difícil de definir en español porque tiene una amplia gama de implicaciones en el griego. Puede significar reprender, corregir, animar, advertir, amonestar o exhortar. Quiero que ponga atención cómo Pablo amonestó a los demás en una advertencia que le dio dada en el Hechos 20 al 31. Por lo tanto, estén alerta, recordando que noche y día por un periodo de 3 años no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Y de esta manera debemos amonestar a los rebeldes, pero tenemos que entender quiénes son los rebeldes. Esta palabra en griego a menudo ocurría en un contexto militar y se refería a un soldado que estaba fuera de rango o que se comportaba de una manera desordenada o insubordinada. Si bien esta palabra puede referirse por medio de la idolatría, nosotros vemos que en Tesalonios 4:11 y en el Tesalonios 3 al 11 podemos ver eso, que había un gran problema en esta iglesia porque ellos tenían una opinión de cosas proféticas. Esta palabra se refiere a aquellos que son ociosos o apáticos. El contexto se refiere principalmente a aquellos que tienen una actitud activamente rebelde. Es como hablar de un soldado insubordinado que pone en peligro la misión y es un peligro para sus compañeros. Lo mismo es cierto en la iglesia. Si no amonestamos a los que son insumisos, inenseñables e insubordinados, esto engendra contención y da lugar a cismas en la iglesia, lo que destruye la unidad. Y por lo general y típicamente las personas rebeldes no se involucran relacionalmente con los demás. Son combativos, andan solos. Buscan socavar el liderazgo de la iglesia y a menudo quieren introducir sus propias percepciones teológicas que generalmente son contrarias a una teología ortodoxa. Esta gente que son polémicos, cada tema se convierte en un argumento de debate, tienen que debatirlo todo. ¿Y qué hace esta gente? Cuando usted va, ellos paran, ¿usted entiende esta gente que se tiene que rebelar por todo? No, levante la mano, mejor no.
Así que si tenemos gente de ese tipo aquí, claro que sí. ¿Y qué tenemos que hacer al respecto? Ignorarlos, evitarlos, llamar al pastor y decirle que vaya a tratar con esa persona. Yo recibo estas llamadas. No, la palabra de Dios dice que usted debe de amonestar a esa persona. Ahora bien, esta advertencia requiere una aclaración. Hay muchas iglesias legalistas e individuos que toman esto como que nosotros debemos emplear una justicia aquí pirata. Nosotros debemos de agarrar a esta persona, a los rebeldes, y los hacemos caminar por un tablón y entonces lo llevamos al estacionamiento de la iglesia y los desterramos para siempre. Eso sería como que el modo más fácil de lidiar con esto, pero eso sería un gran error, tanto en la interpretación como en la intención de las escrituras. Cuando usted escucha acerca de una persona rebelde con una actitud de amor y bondad y un espíritu de gentileza, usted debe de venir a su lado, alertarlos de la gravedad de lo que están haciendo y las consecuencias de su comportamiento. Usted les advierte que su comportamiento no es característico de un cristiano. Usted debe demostrarles cómo su rebeldía está produciendo desunión en la iglesia y cómo los abre al castigo del Señor. No hay problema, ¿verdad? No. ¿Por qué esto es tan raramente practicado en una iglesia? Permítame compartir desde un punto de una perspectiva pastoral. Knock, knock, knock. ¿Pastor, lo puedo ver? Sí, ¿qué pasa? Sabe, si yo voy y hablo con esa persona y la voy a confortar, posiblemente se van a enojar y se van a poner a la defensiva y podían atacarme verbalmente. ¿Y cuál es tu punto? ¿No sería mejor que lo dejemos en paz? No, amados, no debemos de dejarlo solo. Obedecemos la palabra de Dios porque lo amamos y por eso amamos a nuestros hermanos. Amén. La forma en que una persona te responde, ese no es el problema. Nosotros oramos para que tengan corazones humildes que responderán favorablemente. No estamos buscando una pelea, pero en último lugar, nosotros los amamos, los amonestamos porque los queremos y por esa misma razón nosotros venimos a recordarles que tu comportamiento es pecaminoso y te estás perjudicando a ti y a la iglesia. Que leemos en Proverbios 27:6, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos son los besos del enemigo. En el Salmo 141:5 dice que los justos me hieran con bondad y me reprendan. Ahora, yo me doy cuenta de que esto es realmente difícil. Se puede sentir incómodo y fuera de lugar. Yo he advertido a los rebeldes, por lo general se ponen a la defensiva cuando yo he tratado de hacer esto, pero no hemos todos, de algún modo, no nos hemos puesto a la defensiva cuando alguien nos trata de corregir. Lo que yo le quiero decir es que es nuestra carne, ¿no es así? Nosotros queremos contraatacar, echar la culpa. A veces la gente simplemente abandona la iglesia porque no quiere lidiar honestamente con estas cosas, pero quiero que piense esto desde la perspectiva del Señor. ¿No ha habido ocasiones en las que usted ha sido amonestado correctamente y más tarde ha visto el fruto de su arrepentimiento y el cambio? ¿Alguna vez ha habido en el cual usted ha sido corregido y cuando alguien le dice la verdad que usted no quería oír y que al final de cuentas el fruto es bueno? Hace años, en mis años de juventud, yo digo ya, han pasado algunos. Oh, come on, por favor. 72 es el nuevo 52. Eso es todo lo que todo mundo me dice. Yo estoy totalmente vertical. Cuando yo era más joven, yo fui amonestado por 3 ancianos de una iglesia bíblica en Illinois por una actitud rebelde. Ellos decían que yo era un rebelde.
Y en ese momento, cuando ellos me dijeron y me sentaron en un cuarto y me empezaron a decir, te queremos, Jack, pero tú has sido un rebelde. Yo quería brincar a la mesa y golpearlos. Pero ¿quién tú crees que eres para hablarme así si ni me conoces? Pero ellos me corrigieron, pero en ese mismo tiempo el Señor me dio esa convicción y hice el cambio en mi vida. Yo le doy gracias a Dios por la valentía de esos hombres y la convicción de amarme lo suficiente como para decirme no lo que quería escuchar, sino lo que tenía que escuchar. ¿Usted tiene ese tipo de valentía de hacer esto? Usted debería de. No significa que nos convirtamos en policías espirituales de la vida de las personas. No significa que los sigamos con un bate de béisbol. Significa que los amamos lo suficiente como para interesarnos en su santificación espiritual y los ayudamos amorosamente si se vuelven rebeldes. Bueno, esto nos lleva a la segunda área de confrontación espiritual y en la cual nos dice que nosotros tenemos que animar a los débiles. Esta palabra en griego se refiere a las personas de un alma pequeña. Esta es la gente en nuestra congregación que son tímidas, que se desaniman fácilmente. Es por la gente que no tienen la seguridad en sí mismos y la confianza, que les gusta quedarse como en medio, no son tomadores de riesgos, odian el cambio. ¿Cuántos de ustedes odian el cambio? Come on, díganme la verdad. Esa gente teme lo desconocido. La gente débil se preocupa por todo, ama lo que es seguro. A él les falta la audacia de aceptar un reto de nuevos ministerios o de diferentes formas de hacer las cosas. En los días de Pablo, él escribió porque en esos días de la iglesia de Tesalónica estaban desmayados debido a la persecución que venía a la iglesia. Se les informó que tienen que saber que viene la persecución y la van a tener que aguantar con valentía. Y era gente que no podía físicamente ni mentalmente enfrentar esto. Ellos trataban de huir, era más fácil salir corriendo. Muchos de ellos tenían una debilidad en su corazón, tenían miedo a lo que hubiera venido, a los que habían muerto. Ellos pensaban, hubiera sido mejor la segunda de Jesús, así podríamos ser destruidos, ya que el Señor regaría y ellos serían destruidos. O sea que esta gente, ¿cómo usted puede lidiar con gente con un corazón tan débil? ¿Cómo usted debe de hacer esto? Bueno, yo le diré que encontramos muy difícil en nosotros tratar de corregir a la gente rebelde, pero a la gente que es débil como estos, parece para nosotros más fácil decirle a una persona, sácate el pulgar de la boca, levántate las botas, ¿de qué tienes miedo? Nos hace más fácil hablarle así a una gente débil. Pero no, esto no es como se hace. Pablo le dijo a la iglesia, ustedes necesitan consolar y animar a estas personas. La idea aquí es de que tenemos que ayudar a esta gente a superar sus miedos. Amados, necesitamos animar a esta gente pusilánime. Necesitamos hablar al lado de ellos. Tenemos que saltar al corral de las ovejas con ellos. Y recuerde cómo Pablo animó a un joven tímido llamado Timoteo. En el segundo de Timoteo 1 del 5 a 6, Pablo le recordó a Timoteo de todo lo que su madre y su abuela le habían enseñado. Pablo reafirmó el don de Timoteo para enseñar y predicar. Luego en el versículo 7 le dijo a Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de disciplina. Miren nada más, hay un momento en la vida de Timoteo que él tenía un corazón temeroso y débil. Y escuche qué hermoso ejemplo fue de motivarlo a él. Usted ve, nosotros todos tenemos hermanos y hermanas en Cristo que necesitan el consuelo, que necesitan nuestro ánimo, que necesitan que los digamos que pueden. Esa gente pusilánime que necesita un discipulado regular. Hay gente con la que yo me reúno regularmente simplemente para darle una dosis de seguridad, de aliento. Les recuerdo con cariño la esperanza del Evangelio.
Les recuerdo de la soberanía de Dios, la esperanza en el Evangelio, el propósito de sus vidas, la esperanza en nuestra resurrección final para estar algún día con Cristo. Usted ve, algunas veces a la gente solamente necesita salir y que alguien los motive, que alguien los anime, y entonces siguen ellos su camino. Pero aún así, hay otro aspecto que nosotros no podemos dejar. Nosotros no queremos permitir que la gente de un corazón delicado se quede en donde están. La iglesia es un organismo vivo que respira y todos tenemos que seguir moviéndonos juntos. Nuestra santificación es progresiva. Pablo no le dijo a Timoteo, no nos preocuparemos por tu timidez, lo superarás en unos cuantos años. No, Pablo quería que Timoteo cambiara de opinión sobre eso. Era vital para que él fuera eficaz en su liderazgo sobre la iglesia. Él tenía que dejar esa timidez por un lado. Nosotros también, como Timoteo, necesitamos seguir moviéndonos en la fe. Yo recuerdo cuando estaba en el entrenamiento básico en la Armada, uno de esos era que tenía que caer sobre el lodo y seguir moviéndose hacia enfrente. Así que usted podía solamente, veía usted las armas y estaban ahí enfrente de su cara, y cuando usted veía, yo quería poner mi cara dentro del lodo y congelarme. Pero nuestros líderes decían, sigue moviendo como si estuvieras en combate. Porque si usted estuviera en combate y si usted se dejaba de mover, posiblemente se congela y se muere. Así que así mismo es en la iglesia. Nosotros necesitamos seguir animándonos amorosamente para mantener a la gente en movimiento, que no puede estar paralizada por su timidez. Y así, una vez que ellos son productivos en la iglesia, empiezan a crecer en su fe. Eso nos lleva a una tercera confrontación espiritual. Además de amonestar a los rebeldes y alentar a la gente pusilánimes, también debemos de ayudar a la gente que no tiene fuerza. Y esta gente es una gente que está espiritualmente inmadura, moralmente débil e incluso físicamente enfermo. El contexto aquí de esta palabra se refiere a aquellos que son muy susceptibles al pecado. Son creyentes que luchan por abandonar el pecado y tienen dificultad en obedecer la voluntad de Dios. Estos creyentes son débiles en su fe. Pablo descubrió en Romanos 14:1 cuando dijo, aceptad pues al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Pablo identifica a los hermanos más débiles en el 1 de Corintios 8-10 y en Romanos 14-15, como aquellos que no comían carne ofrecida a los ídolos y que se mantenían bajo la ley porque no entendían correctamente su libertad cristiana. Y la idea de la que están hablando aquí es de que la gente de una fe que no es sólida y que no están claros en lo que tienen en Cristo, tienen una hipersensibilidad al pecado y por lo tanto permanecen en un estado de hipervigilancia. Sus conciencias los mantienen en lo no esencial, lo que produce el legalismo. Se mantienen recordando las reglas y rituales y los hechos, por lo cual se les da la misma autoridad en las Escrituras. Recuerden bien, algunos de los santos con los que Pablo estaba tratando en Corintio habían salido de orígenes gentiles, paganos, y ahora en Cristo la idea de comer carne sacrificada a los ídolos repugnaba a algunos de ellos. No lo podían hacer. Algunos judíos conversos no podían abandonar totalmente sus fiestas y rituales. ¿Pero por qué? Porque sus conciencias estaban en la carne viva y eran susceptibles a ser heridos. Uno de los más grandes peligros de estas personas dentro de la iglesia, que son tan susceptibles a los falsos maestros y al error doctrinal, y son fácilmente desviados por diferentes movimientos y por una variedad de gente separatista religiosa.
Ellos pueden ser extremos cuando escuchan tal cosa y pueden empezar a promover cosas que no son realmente bíblicas. Ellos pueden empezar cismas, pueden extenderse como un incendio forestal a través de una iglesia. ¿Y qué hacemos con este tipo de gente? Bueno, ¿cómo los ayudamos? Tenemos que ayudarlo y es una palabra simple. Pero esta palabra ayudar significa algo, un concepto increíble, que significa vamos a aferrarnos firmemente a ellos. Debemos apoyarlos, sostenerlos. Tenemos una idea de esto en lo de Gálatas 6:1, donde Pablo escribió: Hermanos, aunque un hombre sea sorprendido en alguna transgresión, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con el espíritu de mansedumbre, cada uno mirándose a sí mismo para que no sea tentado también vosotros. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender acerca de la gente es de que no podemos apresurar a estas personas a salir de su debilidad. Nosotros no podemos empujar a esta gente. Nosotros tenemos que caminar al lado de ellos, apegarnos a ellos, y nosotros nunca tenemos que violar la conciencia de otra persona o hermano o hermana en Cristo. Nosotros tenemos que apegarnos a ellos, caminar a su lado, y la mejor manera de fortalecer a una persona con este corazón es hablarles con la verdad y traer la vida a ellos. Usted ve cuando más maduro se vuelve un creyente en su comprensión de las Escrituras, más fuerte se vuelven a alinear sus convicciones con las Escrituras. Y yo recuerdo que cuando yo era muy inmaduro en la fe, que mis acciones y mis actitudes estaban por todos lados. Eso le ha pasado a alguien. Yo no estaba tan sólido, pero conforme entendí más acerca de las palabras, de lo que el Señor decía, de lo que Él quería, entonces yo entendí cómo lo aplicaba y era como lo tenemos que hacer. Se vuelve uno más fuerte porque mientras ellos más fuertes se ponen, entonces ellos son más claros y aprenden a lidiar con la palabra correctamente porque encuentran la guía correcta. Bueno, esto nos va a llevar a la cuarta área de confrontación espiritual, que es lidiar con el agotador o el agotado. Lo que dijo Pablo es que nos exhorta a tener paciencia con todos los hombres, ¿sabe? No, sí vamos a brincar este punto, pero mejor no. Yo le voy a decir, hermanos, que hay palabras ahí en la Biblia que nos hablan de la gente que está cansada. Y esto de tener paciencia con todos es algo increíble. Yo creo que necesito tener un espejo porque me estoy predicando a mí mismo. Este versículo viene como Filipenses 2:14, hacer todas las cosas sin murmuraciones ni contiendas. ¿Cuántos de ustedes han leído esto y están bajo control? Seamos realistas. Hay personas en la iglesia que simplemente lo cansan. Ellos ponen a prueba su paciencia. Saben los botones correctos que deben de presionar para hacerlo enojar, frustrarlo o exasperarlo. También saben cómo traer la decepción y el desánimo a la mesa. Hay personas, usted lo ha pensado, hay gente que viene a su vida, que usted le vierte vida y los puede enseñar, los puede exhortar, fortalecer y alentar, y sin embargo, esa persona al final de todo parece que esta gente tiene nada de progreso ni crecimiento espiritual y generalmente no aprecian a la persona que ha tratado de ayudarlos. Parece seguir que ellos siguen indisciplinados y sin compromiso. Y luego están aquellos que ponen a prueba nuestra paciencia de muchas otras maneras. La gente que está constantemente llegando tarde, personas que dominan las discusiones, personas que esperan hasta que comience el servicio de adoración para ir al baño, pastores que hablan demasiado. Yo creo que usted puede poner una gran lista de cosas que hace la gente o modos en lo que la gente le fastidia la paciencia. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta gente? ¿Los vamos a poner y hacerles un torniquete? No, nosotros debemos de tener paciencia con ellos.
Yo lo sé como pastor y estoy seguro que usted podría estar en el mismo barco, pero si usted va a descarrilar en cualquier área, esto es posiblemente mi perdición. Steve y yo siempre podemos bromear de que que podemos ser hostiles. Yo sé que esto sería una de mis debilidades. Yo puedo sobrevivir amonestando a los rebeldes, animando a la gente pusilánimes y ayudando a los débiles, pero a menudo me sacrifico en el altar de la impaciencia y la exasperación. Pero yo le quiero decir que posiblemente usted se puede encontrar y en seriedad. Muchas veces, aunque es muy, muy difícil, debemos demostrar la paciencia y compasión a las personas que nos cansan, porque la impaciencia conduce a un espíritu de intolerancia hacia los demás. La impaciencia sofoca la alegría. Niega todos los unos a otros que las Escrituras dicen todo lo que nos mantiene unidos. Escuche, ninguno de nosotros está más allá de impacientarnos, pero lo importante es cómo manejamos la impaciencia. Jesús, usted posiblemente va a entender que el mismo Jesús se cansó y se exasperó por el lento crecimiento de los discípulos y su falta de comprensión. ¿Recuerda usted en la tormenta en el mar de Galilea que sus discípulos le gritaron en Mateo 8:25, sálvanos, Señor, estamos pereciendo? Yo no sé si nosotros hubiéramos sido diferentes, pero no lo dudo. Y Jesús le respondió en el versículo 26, ¿por qué sois tímidos, hombres de poca fe? En Mateo 17, un hombre llevó a su hijo endemoniado a Jesús para sanarlo porque sus discípulos no podían hacerlo. Y Jesús les respondió en Mateo 17, oh generación incrédula y pervertida, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportarte? Tráemelo aquí. Y cuando los discípulos le preguntaron, lo que yo posiblemente nunca hubiera hecho, pero le preguntaron, Jesús, ¿pero por qué yo no podía sanar al niño? Yo no creo que hubiera hecho yo eso, pero en fin, no quisiera saber por qué. Pero Jesús le dijo, porque la pequeñez de tu fe, diciendo que si hubieras tenido la fe de un grano de mostaza, lo hubieras podido lograr. Sin embargo, vea, el Señor nunca los abandonó a esos discípulos, ni se dio por vencido con ellos. A pesar de su lento progreso, incredulidad, falta de fe, incluso el abandono, Jesús fue paciente con ellos. Y finalmente fue a la cruz por ellos y por nosotros. Y esos hombres eventualmente cambiaron al mundo. Creo que Pedro es el que mejor resume cómo debemos responder a aquellos que nos cansan en el Mateo 18:21-22. Dijo, entonces Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Yo creo que él pensó, wow, qué gran persona soy yo. Jesús le dijo, no te lo digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Usted ve? Este es un gran versículo para que usted y yo guardemos en nuestros corazones, y le digo porque nosotros no podemos asignar límites arbitrarios a la cantidad de paciencia que daremos a los demás. Extender la paciencia a aquellos que nos cansan no significa que nos volvamos pasivos o que no nos acomodemos al pecado, que simplemente los toleramos. Significa que al confrontarlos seguimos siendo amables, que somos nosotros que lentos para la ira y abundamos en cariño y en paciencia. Y nosotros seguimos caminando a su lado con paciencia. Y esta nos lleva a la quinta y última área de la confrontación, que nunca debemos de pagar el mal por mal. Ese es el versículo 15. Usted ve que nadie le paga mal por mal, pero siempre busca con ellos el bienestar en todos los hombres. Esto se refiere a aquellos que se involucran en la iniquidad hacia sus hermanos. Cuando usted ve todo esto, el mal por mal no se permite.
Así que nosotros vemos que los malvados que tratan de vengarse, de tener represalias contra los demás, hay cierto punto, cierto daño en su corazón, cierto error. Gente es maliciosa, inmoral, malintencionada. Y esto le voy a decir que sin duda alguna es una de las categorías de personas más difíciles de tratar en una iglesia. Yo le puedo decir sin duda alguna que las personas que más me han herido y lastimado no han sido las personas que están fuera de la iglesia, sino las personas dentro de la iglesia. Y estoy seguro que muchos de ustedes se han sentido de la misma manera. Amados, pero no se desaliente porque a veces la gente lo va a lastimar, pero lo lastimará porque todos somos pecadores. Pueden calumniarlo, atacarlo cara a cara, chismorrear sobre usted, pueden excluirlo acerca de una comunión, pueden mostrar celos, envidia, rencor. Permítame darle una severa advertencia a cualquiera que esté en este grupo y que está practicando estas cosas. Cuando usted ataca maliciosamente a los hermanos, usted está atacando a aquel por ellos murió, que es Cristo. Y este es un lugar muy peligroso para estar. Especialmente con los niños, sería mejor para una piedra de molino que se colgara alrededor de su cuello y se ahogara en el mar que lastimar a otro creyente. Así que mi amoroso consejo para usted es que lo deje a un lado y se arrepienta. ¿Cómo es que debemos de tratar a estas personas? Primero, no debemos de pagar mal por mal. No hay lugar para las represalias en la iglesia. Solo Dios tiene ese derecho. En Romanos 12:17, Pablo advierte, nunca devuelvas mal por mal a nadie. Respeta lo que es justo a los ojos de todos los hombres. Y luego en el versículo 19 añade, amado mío, nunca te vengas, sino deja lugar para la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Hacemos bien al recordar esto. Escuche bien lo que yo sé acerca de esto. Cuando se trata de pagar, Él nunca nos dice, tú hazlo, tú puedes vengarte. No, Él lo puede hacer mucho mejor. Usted nunca se tiene que preocupar de que el Señor se ha quedado dormido en el trono. Posiblemente no lo ve inmediatamente, pero el Señor sí, y el Señor se encargará de lo que se tiene que hacer. Pero tenemos que ir un poco más de esto. Pablo dice, ¿y qué es lo que nosotros buscamos más allá? No solamente que nosotros no tenemos que pagar mal por mal, pero nosotros tenemos que buscar la humildad y arrepentirnos. Nosotros debemos orar por esta gente, nosotros debemos de enseñar la humildad, nosotros deberemos recordarles que tenemos que regresar bien por el mal. Y no hay mejor ejemplo aquí que lo que pasó con José cuando le dijo a sus hermanos en Génesis 50:20, en cuanto a ustedes tuvieron la mala intención contra mí, pero Dios lo hizo por bien a fin de lograr este presente resultado para preservar la vida de muchas personas. Déjame que le digo, no hay manera más poderosa de desarmar el mal que enfrentarlo con el amor. Nosotros fallamos una y otra vez. Yo recuerdo que cuando primero llegué a Lakeside en 1988, había una mujer en la iglesia que no me quería. ¿Usted puede creer algo? No me quería esa mujer, no le caía yo bien. En fin, puede decir amén o no. O sea que sí, al final soy a veces un poco hostil. Esta mujer, yo traté cualquier cosa, pero no importaba lo que hacía, simplemente no le podía caer bien. Entonces yo le dije a mi esposa Gail, qué frustrado me siento con esta persona. Yo tengo que hacer algo acerca de esto. Y Gail dijo, Jack, sigue amando a esta persona. Y yo me hice el propósito de amar a esta señora todavía más de lo que yo quería. Y usted sabe, nosotros nos hicimos los amigos más cercanos en ese tiempo. Y ese me dio un gran conocimiento del amor del Señor, porque era fácil de entender. Es tan fácil pagar mal por mal, pero el devolver amor por la hostilidad es todavía más grande en el Señor. Incluso si la persona tiene que ir a la iglesia, nosotros
perdón, una persona que tiene que pagar con ir a la cárcel, con tener que pagar por su pecado. Nosotros siempre tenemos que querer lo mejor para esa persona en medio de una iglesia. Así que la próxima vez que una persona lo trate injustamente, usted llena a esa persona con amor. Usted se podrá sorprender de su testimonio, cómo puede cambiar a una vida. Y así que los tiene bienvenidos a la iglesia. La pregunta para usted es la siguiente. ¿Usted tiene el valor y el carácter para practicar y participar en la confrontación de los otros? ¿Usted ama y se preocupa lo suficiente por el bienestar espiritual de sus hermanos y hermanas en Cristo como para confrontarlos amorosamente si es necesario? ¿Usted ha aprendido lo suficiente hoy para ver que no es solo la responsabilidad de los pastores, sino más bien es la responsabilidad de todos nosotros? Usted ve que la salud de nuestra iglesia depende absolutamente de que se involucre con los miembros de nuestra familia, de esta iglesia. No se quede en una vida de aislamiento. Usted se da cuenta que usted tiene que venir a motivar a la gente, a ayudar a la gente débil, a amar y pagar lo malo con lo bueno. Y escuche con atención, si a usted alguna vez lo han confrontado por alguna de estas actitudes, usted tendrá un corazón enseñable. Usted tendrá la paciencia y el amor de recibir la corrección. Yo siempre me pregunto que de nosotros seamos una iglesia que buscamos el bien de los demás y que trabajamos por la gloria del Señor, y al practicar una sana doctrina y el amor ferviente en nuestras relaciones con los demás, nosotros salvaguardamos la salud de esta iglesia. Y si yo no le he dicho, yo los amo a todos. Oremos. Padre, qué agradecidos estamos por tu amor, por todo lo que tú nos has dado por medio de Jesucristo. Tú eres el Señor de nuestra salvación. Tú eres en el que nuestra alma se deleita. Tú eres el que se regocija sobre nosotros, Señor. Y Señor, qué agradecidos estamos de que nos amas incondicionalmente, que eres bueno, que nunca nos fallas. Y en medio de todo eso, Señor, yo quiero orar a que nos enseñe ese mismo amor a la gente y ese mismo cuidado para nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Señor, de que tú nos ames a mantener esa relación, que te dé honor y gloria, que exalte tu nombre. Señor, de que tú nos ayudes a tener la valentía de animar, de caminar, de ser paciente con otros, con todos nuestros hermanos. Y Señor, al hacer esto, nosotros oramos de que tú continúes animándonos y transformándonos a la imagen de Jesús, que nuestra unidad con Él sea clara en nuestra relación con la gente. Y Señor, yo te pido de que nos ayudes a guardar la salud de nuestra iglesia por medio de la salud y la unidad, y de todo lo que tenemos en la unidad sea dado por ti. Y todo esto lo oramos por tu nombre. Amén. Que tenga